proceder a la inauguración del simposio Fronteras de la Nefrología 2014. Mi nombre es Patricio Burdiles, soy el director académico de Clínica Las Condes y a su vez director académico del campo clínico universitario, que llevamos ya una alianza de 8 años que nos ha permitido colaborar en el postítulo, en la formación del postítulo médico y de las carreras biomédicas y crecer en investigación, lo cual nos llena de orgullo porque pensamos que estamos contribuyendo así al conocimiento en todas las áreas de las disciplinas biomédicas. En esta ocasión nos convoca este simposio en su tercera versión y contamos con la presencia de distinguidos profesores invitados de Estados Unidos, de Bélgica y otros países amigos. Queremos agradecerles a ellos el esfuerzo de venir a estas latitudes. Hemos programado para esta semana ningún movimiento telúrico en Santiago, por lo tanto pueden estar tranquilos. Queremos agradecer también a ustedes que concurren como asistentes porque dan el necesario marco de compartir. Porque en estas instancias tan propias de nuestras disciplinas de especialidades médicas, ¿no es cierto?, uno viene a aprender, pero ciertamente también cada uno de ustedes desde su experiencia, desde sus vivencias, también atesora un conocimiento, un saber hacer en determinadas circunstancias que puede ser muy útil para otros también. De modo que es muy bueno que se comparta a lo largo del curso las experiencias de cada uno de ustedes en sus centros respectivos. Por último, agradecer a los directores del curso, a los coordinadores, por el esfuerzo de organizar todo este saber y condensarlo en pocas horas para que ustedes puedan llevarse un conocimiento actualizado y ojalá aplicable a vuestras respectivas áreas. Agradecer también a la industria que ha permitido en gran medida, ¿no es cierto?, que esto llegue a buen término. Y desearles éxito, ciertamente, que las expectativas de ustedes se cumplan. Para nosotros es un gran desafío y una responsabilidad, ciertamente, poder brindar cursos de alto nivel con la ayuda de invitados nacionales e internacionales que lo que hacen es realmente contribuir a un fin común, que es levantar el nivel de la nefrología a nivel nacional. Yo quiero dar por inaugurado este simposio y invito al doctor Alberto Fierro ahora que les va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. De usted una foto sacada de un álbum que parece de los recuerdos y es una foto maravillosa. Es la foto de los fundadores de la Clínica Mayo. Y yo quisiera hablarles un poquito de lo que la Clínica Mayo es y de sus valores, porque este simposio tiene lugar gracias a que ellos tienen esos valores y gracias a que hemos establecido una cooperación que esperamos que dure mucho tiempo más. La Clínica Mayo fue fundada entre el 1800 y el 1900. El papá de los Mayo, el caballero que está en el medio, William Worrell Mayo, llegó a Estados Unidos como inmigrante alrededor de 1850. Se formó como médico y trabajó como médico en el mismo sector donde actualmente tiene fundada la clínica. Inicialmente fue una clínica que luego se convirtió en hospital. Y sus hijos, los dos que están de pie al lado de él, son las personas que prosiguieron la construcción de la clínica y la formación de la clínica y fallecieron el mismo año, el año 1939. En ese momento la clínica estaba dedicada esencialmente a la medicina clínica, pero ellos ya habían iniciado formación de posgrado. Y esta clínica no nació como un hospital universitario, sino que nació esencialmente buscando servir a los pacientes. Y su primera actividad académica se refirió a la formación de posgrado. Recién en los años 70 fundó una escuela de medicina y esa escuela de medicina todavía es una escuela de medicina bastante pequeña. La misión de ellos, que la saqué de la página web, es inspirar esperanza y contribuir a la salud y al bienestar, entregando el mejor estado de salud para cada paciente a través de integrar la práctica clínica,
la educación y la investigación. Yo creo que son palabras que hay que irlas leyendo una por una porque tienen mucho peso cada una de ellas. Su valor primario es que las necesidades del paciente vienen en primer lugar. No son nuestras propias necesidades, sino las necesidades del paciente las que ocupan el centro de su atención. Y fíjense ustedes en los valores: respeto, compasión, integridad. Integridad es legitimidad. Trabajo en equipo, excelencia, innovación y esta última palabra que es stewardship. Stewardship me costó traducirlo, tuve que ir a los diccionarios a ver lo que esto significa y es algo así como administración. Y yo les voy a pedir que lo leamos en detalle. Sostener y reinvertir en nuestra misión y en las comunidades extendidas. ¿Qué es lo que son las comunidades extendidas? Eso somos nosotros. De manera tal de que este simposio Fronteras 2014 está teniendo lugar justamente en el marco de estos valores de la Clínica Mayo. Comunidades extendidas, manejando sabiamente nuestros recursos humanos, naturales y recursos materiales. Son palabras que yo en realidad pienso que es necesario mostrarlo porque son para nosotros también un ejemplo y un modelo a imitar. Esto es una foto de la NASA. Tal vez podamos apagar un poquito la luz en este sector para que se pueda ver bien. Es una foto de la Tierra tomada de noche. Es una foto compuesta naturalmente donde va mostrando todos los continentes y las luces que de noche despliegan. Y nuestro país está abajo a la izquierda, un puntito insignificante. Ahí es donde estamos nosotros en este momento. Apenas alumbrado Santiago de Chile. Y estamos recibiendo colegas que nos acompañan desde Dallas, desde Pittsburgh, desde Rochester, donde viene la mayoría de los participantes en este congreso, desde España y desde Bélgica, desde una ciudad maravillosa que se llama Brugge. Y esto tiene también una historia. El año 2007 lo hicimos por primera vez. Se asistieron Fernando Cosío, Fernando Fervenza, Matthew Griffin, Peter Harris, Ajay Singh, Mark Stigall, Stefan Textor y Vicente Torres. Imagínense ustedes el tremendo simposio que tuvimos. El año 2010, Atema Mer, Fernando Fervenza, James Clore, Liz Lerman, Nelson Long, Don Milner, Shi Xuan, Sanjeev Sethi, Ajay Singh y Stefan Textor nuevamente. Y este es el simposio que tenemos para este año con la participación de Fernando, Marie Hogan, Anne de Vriese, el doctor Biff Palmer, el doctor Hari Haran, que nos va a hablar sobre el tema trasplantes. El doctor Textor lamentablemente no va a alcanzar a venir, de manera tal de que lo vamos a hacer videoconferencia. En último momento tuvo alguna dificultad que le impidió venir. El doctor Kashani, especialista en cuidados intensivos y en detección de insuficiencia renal aguda, que está aquí presente, y el doctor Kartin Seva en el tema vasculitis, que nos va a hablar en castellano. Y esto es una foto que tomamos ayer cuando nos llevamos a pasear al Valle Casablanca. Chile está lleno de lugares para nosotros mismos desconocidos. Uno se siente como en Europa, pero en realidad es un valle lo más chileno que hay y a menos de una hora de nuestras casas. Vamos a acompañar también el simposio con numerosos invitados chilenos y extranjeros que se han ido agregando a lo largo de la organización. Tenemos un simposio organizado de oncología donde participan Manuel Álvarez, Pablo Ramírez, Carlos Regonesi, Arturo Ferreira va a hablar sobre complemento, Marrún Curry. Arturo Ferreira, yo creo que hace falta destacarlo de alguna forma porque es uno de los investigadores más destacados que existen en el área del complemento, el descubridor él de uno de los factores que inhiben el sistema de complemento. Marrún Curry en el tema de células troncales, Francisco Maduel que viene de España hablando sobre hemodiafiltración, Cristian Ramos, Norman Zambrano, Miguel Campero, Sergio Guzmán nos van a hablar del tema, Cristian Palma, del tema urológico. Pensamos que la urología y la nefrología son dos temas que debieran estar mejor integrados. A menudo nosotros recibimos consultas que son esencialmente urológicas y los urólogos reciben consultas que son esencialmente nefrológicas, de manera tal de que debiéramos integrarnos mejor.
Iván Saavedra sobre el tema de los medicamentos bioequivalentes, es una autoridad en nuestro país, y los patólogos Luis Contreras, Gonzalo Méndez, Daniel Carpio, Luis Michea, un investigador de primera línea de nuestra Universidad de Chile, Antonio Bukusic, Armando Ortiz, Mariano Arriola, van a hablar sobre los temas éticos, y Mariano Arriola también sobre medicamentos. Bueno, eso es el plan que nos espera para este día. Yo me sumo a la alegría de tenerlos acá. Espero que durante el simposio vaya llegando más gente. Yo veo que la sala todavía no está 100% llena, yo hubiera esperado que estuviera. Así que les invito a participar. Eso va a crear la oportunidad que tengamos tal vez una mayor intimidad y una mayor participación de cada uno de nosotros. Así que los invito a que participen activamente, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Los expositores son gente muy simpática a los cuales podemos acceder durante las pausas. Y dejo de inmediato al doctor Fernando Fervenza, que es coorganizador, codirector del curso junto conmigo, que va a dirigir unas palabras de bienvenida y luego va a ir directamente a la clase que él nos va a hacer sobre nefropatía membranosa. Doctor Fernando Fervenza se desempeña naturalmente en la Clínica Mayo. Él estudió medicina en la Universidad Católica do Rio Grande do Sul, en Brasil. Hizo fellowship de nefrología en Oxford y en Stanford, y su área de estudio fundamental es en las glomerulopatías y enfermedades renales del parénquima. Las publicaciones del último tiempo de él son sobre nefropatía IgA, sobre rituximab en vasculitis, sobre glomerulosclerosis focal y segmentaria, membranoproliferativa y membranosa, y tan naturalmente glomerulopatía C3. Fernando, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este trabajo que estamos llevando a cabo, y te agradecería que pasaras adelante. Quería cosa primero es agradecer a la invitación de Alberto. Es verdad, él dice que yo soy codirector de organizar eso, pero no es verdad. El organizador principal, único e infaltable es Alberto, que tiene desde el primer momento la idea de crear este Mayo Las Condes Meeting, y ha sido incansable en promover esta asociación. Nosotros estamos muy contentos de poder participar, porque venimos a Chile, participamos de esta conferencia que para nosotros es muy buena, de alto nivel, y tenemos la oportunidad de aprovechar el excelente vino chileno y visitar la bonita naturaleza chilena. Entonces, si alguien tiene que agradecer somos nosotros, Alberto, porque nos invitas y nos tratas tan bien que por eso volvemos. La charla es sobre tratamiento de la nefropatía membranosa, y por favor interrumpan si tienen ganas. Esos son las disclosures. Entonces, nefropatía membranosa es una de las más comunes causas de síndrome nefrótica en adultos caucasianos. Y a pesar de todos los avances, no se sabe bien de epidemiología de cuántos casos existe de nefropatía membranosa en Estados Unidos, pero se calcula que aproximadamente unos 3.000 casos por año son diagnosticados en Estados Unidos, y eso da una prevalencia de unos 200.000 casos. Es una enfermedad no tan benigna, porque 40% de los pacientes eventualmente desenvuelve insuficiencia renal crónica, y debido a su número, si uno pone las causas de una glomerulopatía que llevan a insuficiencia renal crónica membranosa, si usted está en Europa o Estados Unidos, se clasifica entre la segunda o la tercera causa de una enfermedad primaria llevando a insuficiencia renal. Pero hay una otra cosa que no es muy comentada, pero es importante, es que los pacientes que tienen nefropatía membranosa tienen una síndrome nefrótica muchas veces muy severa, y eso es asociado por una hiperlipidemia que tiene un efecto cardiovascular, y por el riesgo de esos pacientes con síndrome nefrótica severa de desarrollar eventos tromboembólicos, como una embolía pulmonar, por ejemplo.
¿Cuál es el mejor padrón de sobrevida en pacientes con nefropatía membranosa? Well, es la proteinuria. Porque hay una serie de estudios mostrando que si un paciente con nefropatía membranosa llega a atingir remisión completa de la proteinuria, la sobrevida renal a largo plazo es excelente. Mismo una remisión parcial de la proteinuria también es asociado con un excelente pronóstico, pero si esos pacientes se mantienen nefróticos a largo plazo, eso es asociado con una pérdida de función renal y progresión del daño renal. Entonces, una otra cosa que hay que acordarse es que a pesar de la historia de que se dice que nefropatía membranosa es dividida entre 30% de los pacientes que van a remisión espontánea, 30% de los pacientes quedan con una proteinuria de bajo volumen, pero solamente 30% de los pacientes tienen una proteinuria que va avanzada y esos pacientes tienen que ser tratados. Eso no es lo que la experiencia, por lo menos en Rochester, ni la experiencia en Canadá. Y esto, por ejemplo, es una información que Dan Catran dividió conmigo hace años. Es en el registro de las glomerulopatías de Toronto. Muestra, por ejemplo, los pacientes que llegaron allá a la presentación que tenían una proteinuria no nefrótica. Entonces uno podría decir que esos pacientes de inicio son pacientes que tienen un pronóstico muy bueno, que presenta con la proteinuria baja, abajo de 3.5 gramos por 24 horas. Pero lo que pasa es el siguiente, que cuando los pacientes son seguidos a 1, 2, 3, 4 años más tarde, ustedes ven que la proporción de los pacientes que permanecen con proteinuria en la no nefrótica solo quedan 40%. La mayoría de los pacientes en Toronto progride de proteinuria de bajo grado a proteinuria a una síndrome nefrótica completa. Entonces yo le argumentaría que el goal del tratamiento en pacientes con nefropatía membranosa es la reducción de la proteinuria, porque si uno resuelve la proteinuria, eso iguala a un excelente pronóstico para la función renal a largo plazo. ¿Cuáles son los criterios que usamos para decir vamos a tratar a ese paciente o no tratar? Bueno, existe la clasificación de Toronto que divide a los pacientes en bajo grado de progresión, riesgo medio de progresión y riesgo alto de progresión. Y el diagrama básicamente dice que si un paciente presenta una proteinuria abajo de 4 gramos por día y tiene función renal normal, ese paciente no necesita ser tratado con tratamiento inmunosupresor. Uno lo trata conservadoramente y lo sigue a largo plazo. Los pacientes que son candidatos a terapia de inmunosupresora, entonces se clasifican entre los dos grupos, los pacientes que tienen riesgo medio y los pacientes que tienen riesgo alto. Y son pacientes que tienen una proteinuria entre 4 y 8 gramos, que es persistente, o un paciente que presenta de manera inicial ya con un daño de función renal. Entonces este paciente ya les muestra que él es un paciente que va a progredir porque su función renal ya está alterada a la presentación, o que tiene una proteinuria de alto grado significando más de 8 gramos por 24 horas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esos pacientes? La primera recomendación que tenemos es que esos pacientes deben ser tratados con inhibidores del sistema de angiotensina 2, con un inhibidor de la enzima conversora o con un bloqueador del receptor. Pero me gusta llamar siempre la atención de que a pesar de lo que es los inhibidores de la enzima conversora o el bloqueo de la angiotensina 2 es muy eficiente en pacientes con diabetes, no es muy eficiente en pacientes que tienen nefropatía membranosa o
una nefropatía, una glomerulopatía focal segmental. Y esos son estudios que no solo nos mostró Ramuzzi, mostrando que pacientes que tienen membranosa tratados con un inhibidor de la ACE, la proteinuria mejora en lo más, a lo mejor en 28%. Pero Brian Myers también mostró eso en un estudio cruzado en que le daba inhibidores del ACE y mostró que la proteína también no conseguía bajar más de 30%. Entonces, la pregunta que ocurre es ¿por qué es tan efectivo estas medicaciones en nefropatía diabética y no tan efectiva en pacientes que tienen nefropatía membranosa? Y la respuesta que les digo para mí es muy simple. Lo que pasa es que esos pacientes que tienen membranosa, la mayor parte de ellos son normotensos. Ellos se presentan con una presión arterial de 120 sistólica. Cuando usted empieza a dar ACE inhibitor a esos pacientes, la presión se cae abajo y entonces es muy difícil poner una dosis alta de inhibidores en pacientes membranosa. En compensación o en contrapartida, los pacientes que tienen diabetes, si usted, yo hago la pregunta, ¿usted conoce algún diabético con nefropatía diabética que tiene presión arterial normal? Bueno, ese no existe. Entonces, esos pacientes, la mayor parte, vienen con presiones arteriales sistólicas de 180, 190. Y es por primero, el control de la presión arterial que resulta en la reducción de la proteinuria en los pacientes diabéticos versus los otros. Una vez que uno hace la decisión que voy a tratar a esos pacientes con inmunosupresor, ¿cuál es el mejor tratamiento que existe? Bueno, el tratamiento más tradicional, más bien documentado, que es basado en 3 estudios randomizados, es los estudios de Claudio Ponticelli, en que hizo años atrás estudios combinando prednisona con ciclofosfamida o con clorambucil. Y esto acá solo para ilustrar los pacientes tratados con el Ponticelli, el régimen de Ponticelli, tienen una sobrevida a 15 años a 10 años de 92% versus 60% de los pacientes tratados con el régimen convencional. Los resultados son idénticos si uno usa clorambucil con metilprednisolona o si usa ciclofosfamida con metilprednisolona. La única ventaja es que ciclofosfamida es asociada con una incidencia de efectos colaterales que es mucho menor que el uso del clorambucil. Pero es muy bueno mirar a los estudios antiguos para uno darse cuenta de una otra cosa que no dice en el paper, pero si usted mira, usted se da cuenta. Y es el siguiente. Acuérdense que estos pacientes con Ponticelli fueron tratados por 6 meses con prednisona o uno de esos dos. Y acá, en este momento, el tratamiento para. De acá en adelante, los pacientes no están recibiendo ninguna inmunosupresión. Pero ustedes miren que cada 6 meses que pasa, la proporción de pacientes que atinge una remisión parcial o completa continúa a aumentar. Lo que dice es lo siguiente, que solamente porque usted le da 6 meses de tratamiento, no quiere decir que la membrana basal glomerular se va a resolver o mejorar o los depósitos se van a desaparecer en ese pequeño periodo. Demora mucho más tiempo, demora más de 6 meses, 12, 18, 24 meses para que usted consiga, en un paciente que está respondiendo, para que usted consiga detectar el efecto máximo. ¿Por qué hablo de eso? En un momento voy a hablar, es por cómo uno usa la proteinuria como un punto final en los estudios y la importancia del tiempo de cuando usa la proteinuria como un endpoint en esos estudios. También hay que acordarse de que todos los estudios de Claudio
Si uno usa la clasificación de Toronto, se usan como target pacientes que tienen riesgo medio de progresión, porque la proteinuria en general es en torno de 8 gramos por 24 horas y los pacientes todos tienen función renal normal. El estudio de Claudio, los estudios de Claudio fueron más recientemente confirmados por este estudio hecho en India, que también hicieron con una modificación del régimen de prednisona y ciclofosfamida, y al cargo de 10 años, los pacientes tratados con prednisona y ciclofosfamida tenían una probabilidad de mantenerse en remisión mucho más elevada de que el grupo tratado control. El uso de ciclosporina fue intentado años atrás en Canadá, funciona, pero en aquel momento no se sabía muy bien cómo usar la ciclosporina, entonces los pacientes fueron solo tratados por 6 meses, y lo que ocurre es que cuando paró la ciclosporina, el efecto era mejor en la ciclosporina versus el placebo, el grupo placebo, pero una vez parado, la remisión, la recidiva de la proteinuria es muy alta, y este estudio hoy no sería hecho porque uno sabe que 6 meses de ciclosporina es muy corto para mantener a esos pacientes en remisión. El uso del Prograf fue hecho en un estudio por Manuel Praga en Madrid, y acá hay dos cosas que me gusta reiterar. Una es que la idea de que usted tiene que usar prednisona junto con un inhibidor de la calcineurina no es necesario. Usted mira que Praga usa tacrolimus monoterapia, y esa es la historia que no tenemos tiempo para charlar, pero por qué le pusieron prednisona en los estudios iniciales, pero no es necesario. Usted no necesita poner prednisona junto con un calcium inhibitor. Entonces, Prograf, sin ninguna sorpresa, funciona tan bien como la ciclosporina. Esos pacientes mantenidos en Prograf por 18 meses consiguen una remisión total o parcial de 76%. El problema con el Prograf es que cuando uno para, más del 50% de los pacientes tiene una recidiva de la proteinuria. Y años atrás, en verdad, el profesor Alain Merrier en Francia decía que los pacientes, si uno va a hacer calcineurin inhibitor, ciclosporina, uno tiene que mantener el tratamiento por mínimo 12 meses, porque la incidencia de remisión aumenta con el tiempo de uso de los calcineurin inhibitors. El gran problema es que cuando usted empieza a usar mucho más calcineurina aparte de acá, entonces el riesgo de la nefrotoxicidad de la droga empieza a aumentar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, Jack Wetzel en the Netherlands usó la combinación de CellCept con prednisona y lo comparó en un estudio randomizado con el esquema de Ponticelli, y mostró que de la remisión parcial o completa en los pacientes tratados con MMF o con ciclofosfamida era igual. El gran problema del estudio de Wetzel es que cuando uno para la alta dosis de prednisona, los pacientes recibían metilprednisona 3 gramos al mes 1, mes 3 y mes 5, usted mira que la recidiva de la enfermedad es mayor de 80%. Entonces, yo no creo que es justificable este tipo de tratamiento, porque los beneficios salen al precio de una muy alta dosis de prednisona, y eso es a largo plazo tiene una complicación muy grande, porque esteroides uso de dosis alta de esteroides tiene un precio a ser pago. El uso de rituximab. El uso de rituximab es una cosa lógica en el sentido de teoría, porque siempre la idea de que nefropatía membranosa es una enfermedad, primero, autoinmune, segundo, debido a un anticuerpo, porque la biopsia muestra IgG y C3, y tercero,
cuando uno hace en el Hyman nefritis de Hyman, en el modelo experimental, si uno se ve libre de las células B, la enfermedad no progride o mejora. Pero en el punto de vista clínico, no sabía indirectamente eso, una vez que los estudios de Ponticelli usan prednisona y ciclofosfamida. Y ciclofosfamida ya Fauci en el NIH, muchos años atrás, había mostrado que el principal mecanismo de acción de la ciclofosfamida es a través del bloqueo de la lineaje B. Entonces, indirectamente se sabía que si uno usa como blanco las células B, ese es un mecanismo de tratar pacientes con nefropatía membranosa. El problema con la ciclofosfamida es que es una escopeta de 2 caños, porque no solo agarra con cualquier tipo de B como otras células de lineaje blanco. Entonces, con la introducción de la rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra específicamente la CD20, eso dio una oportunidad de tentar una terapia un poco más direccionada a un grupo de células B y no a tal población de células blancas. Y esto es un estudio que Dr. Ramuzzi presentó en 2003. Pacientes tienen una proteinuria media de 8.5 gramos y son tratados con el linfoma, el protocolo de linfoma, que son 4 dosis de rituximab una vez por semana, y al final de 12 meses 2 pacientes estaban en remisión completa, 3 pacientes estaban en remisión parcial, pero 3 no respondieron. Con esta información, y porque existía en contacto en la Mayo Clinic que estamos haciendo estudios con la ANCA vasculitis, entonces Genentech nos proporcionó hacer un primer estudio en que usamos rituximab 1 grama al estilo del artritis reumatoides en una semana 1 y 1 grama en la semana 15. Ese fue el primer estudio que hicimos, y la racional por qué hicimos con la semana 1 y la semana 15 muy fácil, porque cuando yo presenté el proyecto a Genentech, quería hacer las 4 dosis, pero Genentech acababa de presentar a tener el rituximab aprobado para la artritis reumatoides en las 2 dosis. Entonces me dijeron, doctor, su proyecto es muy bueno. Si usted quiere hacer con 2 dosis, nosotros vamos a pagar, vamos a financiar su estudio. Si usted quiere hacer con las 4 dosis, no vamos a financiar. ¿Qué escoge usted? Entonces, una cosa muy científica, escogimos las primeras con las 2 dosis. Y eso funcionó. Tenía 50% de respuesta a 1 año, pero se vio en aquel momento que el rituximab se perdía en la orina, porque los pacientes nefróticos pierden la proteína en gran cantidad. Entonces, convencimos en aquel momento de volver a hacer el estudio original con las 4 dosis, y esto mostró de verdad que los pacientes tratados con rituximab en 4 dosis que tenían una proteinuria media al empezar de 12 gramos, al final de 24 meses, 5 entraban en remisión completa y 12 en remisión parcial. Este estudio, de nuevo, entonces ahora les hago recordar de lo que le mostré de Ponticelli inicialmente. Este estudio tenía como el outcome primario a la reducción de proteinuria a 12 meses. Lo que pasa es que a veces yo creo mucho en la suerte, y como Fernando andaba viajando para acá y viajando para acá, no tenía tiempo para sentar y escribir el artículo, pero los pacientes continuaban a ser seguidos. Entonces, al final de 24 meses, mis colaboradores me dijeron, bueno, ¿usted va a escribir este paper o cuándo? Entonces, en aquel momento fuimos a hacer, y fue una suerte, porque no al mirar a 24 meses, entonces, de verdad, lo que Ponticelli había mostrado se
claramente se ilustra más claramente de que la proteinuria, una vez empieza a descender, continúa descendiendo y el efecto mayor solo puede mirarse a 18 o 24 tal vez más. Y como también teníamos el plasma de esos pacientes guardados, en aquel momento fue descubierto por David Salant y Larry Beck el uso del anti-PLA2R como un anticuerpo presente en 70% de los pacientes que tenían enfermedad membranosa, y entonces se mandó la sangre, el plasma para allá, y eso es una recomendación que les digo a los jóvenes investigadores: ustedes cuando hagan estudios coleten plasma y guarden. No importa lo que va a hacer, nunca se sabe. Guarda, va conectando y ponga en el refrigerador, porque un día le puede ser útil, como en este caso, porque si no tuviéramos guardado los plasmas de esos pacientes, este estudio no podría haber sido hecho. Entonces mandamos al plasma a Boston, y lo que mostró es que si el anticuerpo, el anti-PLA2R, desaparecía, la proteinuria se iba. Si el anticuerpo se quedaba en circulación, la proteinuria no desaparecía. Y un paciente en que el anticuerpo desapareció completamente, a los 18 meses el anticuerpo empieza a volver, y eso es igual a una recidiva de la enfermedad. Desde entonces, Ramuzzi ha publicado su experiencia con más de 100 pacientes y muestra que el uso de rituximab single, en este caso una dosis solo, con muy pocos pacientes recibieron una segunda dosis, llegan a una remisión completa o parcial en torno del 75%. Y nuevamente, las mismas cosas mostrando de que la proteinuria para llegar a su nivel más bajo, necesita de tiempo. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio que es membranosa y su endpoint es la proteinuria, no lo vayan a poner a 6 meses o 12 meses, porque van a perder la mayoría del efecto. Junto con eso, entonces estamos haciendo ahora un estudio randomizado combinando rituximab versus ciclosporina. Los pacientes son tratados con rituximab, 2 dosis, y al final de 6 meses, si no existe más de 25% de reducción de la proteinuria, los pacientes son hechos como failure del tratamiento, de cualquier los dos lados. Si los pacientes llegan a remisión parcial o completa, se van a observación. Si es parcial, se tratan de nuevo. Y a los 12 meses existe paro, no existe más retratamiento con rituximab, y la ciclosporina es reducida y descontinuada en 3 meses, y el punto final, el endpoint, es a 12 meses después. Entonces, 24 meses desde el inicio de la historia es que tenemos como nuestro punto de primary endpoint. La idea es que rituximab va a ser igualmente efectivo en inducir remisión a los pacientes a 12 meses, pero superior a ciclosporina en mantenerlos en remisión a lo largo de 24 horas. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto me pasó? Sí. Una otra cosa que hay muchas sensaciones en Estados Unidos ahora en ese momento es también una medicación que está ya hace 50 años, es el uso del ACTH, que viene del opio melanocortin. Tiene una proteína con 39 aminoácidos. Existe un número grande de receptores de la melanocortin receptors, pero tal vez el más importante sea el receptor número 5, que es presente en los podócitos, en las túbulas celulares, células tubulares, y estudios experimentales muestran que ACTH tiene un efecto en disminuir el effacement de los podócitos y disminuir la apoptosis de esas células. De verdad, Claudio Ponticelli, años atrás, hizo un estudio con una forma sintética que es
disponible en Europa, que es Synacten, tiene los aminoácidos son la porción 1,24, y comparó uso de Synacten contra ciclofosfamida, y los resultados fueron básicamente idénticos. Un año de Synacten a 1 miligramo por 2 veces por semana conseguía los mismos resultados en remisión parcial o completa, como si fuera tratado con ciclofosfamida. En Estados Unidos, Synacten no es disponible. Lo que tenemos allá es Colactar Gel, que viene de los chanchos, de la hipófisis de los chanchos, y es Actar, porque es SCTH-AR, porque si usted se acuerda, no sé, pero en Brasil teníamos la Armor Company. ¿Se acuerdan la Armor que hacía del beef? Entonces la Armor, para atentar a 50 años atrás, cuando hicieron, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar todo. Entonces los chanchos estaban la hipófisis y hicieron un extracto para producir ACTH. De ahí que viene el AR del Actar, porque es Armor, que después fue vendida para compañía farmacéutica. Andrew Bombach de Columbia hizo una encuesta de los pacientes, de algunos casos que habían usado Actar en Estados Unidos, y encontró 11 pacientes que habían recibido, y mostró que esos pacientes que tenían por lo menos resistido a 2 tratamientos inmunosupresores previamente conseguían a una remisión parcial o completa en la mayoría. Nosotros hicimos un pequeño estudio cuando eso se tornó, cuando Actar empezó a resucitar. El estudio fue publicado creo que a un mes atrás en NDT, y lo que hicimos fue usar 20 pacientes con nefropatía membranosa que tenían una biopsia en los últimos 3 años, que tenían tratamiento con bloqueo de la angiotensina 2 con mayor de 4 gramos de proteinuria, y nos dividimos en tratar entre 40 y 80 unidades de Actar, porque no se sabía la equivalencia entre 1 miligramo de Synacten y los 80 o 40 units del Actar Gel. Y esos pacientes fueron tratados 2 veces por semana. Los pacientes a medio que resistieron, que no tenían mejora de la proteinuria con 40 unidades, podían aumentar la dosis para 80 unidades. Esos son los endpoints del cambio en la proteinuria, cambio en la albumina. Esto, en resumen, estas son las características al baseline. Muestra que son pacientes que tenían 9 gramos de proteinuria como promedio. Tiene una función renal preservada con una estimulación con una filtración glomerular estimada en torno al 70%. Esos pacientes al final del tratamiento, usted ve que la proteinuria va para 6 gramos, pero acuérdense que el tratamiento es por 4 meses, pero cuando uno ve a 12 meses, esa proteinuria de 9 va para 3.8, y la albúmina va de 2 a 3.5. Esto es la que muestra la respuesta de la proteinuria en los pacientes que recibieron 80 unidades 2 veces por semana. Esto es la respuesta de los pacientes que recibieron, los que están en ceniza acá, son los pacientes que empezaron con 40, pero cuando no respondieron les fueron cambiados para 80, y en este caso son los pacientes que recibieron 40 solo, mostrando que 40 unidades 2 por semana no es eficiente, al menos por ese corto periodo de tiempo. Cuando Michelle usó la dosis cumulativa, se vio que en realidad lo mínimo que un paciente necesita es en torno de 1.800 unidades para recibir una respuesta. Dosis inferiores a una dosis cumulativa de 1.000 unidades no resultaron en mejora, y dosis mayores de 2.000 unidades como esto acá tenían un beneficio un poquito mayor de la proteinuria, pero tal vez a partir de acá uno empieza a sentir, a notar los parefectos de la enfermedad, de la droga, porque pacientes empiezan entonces a desenvolver
fases de Cushing, la presión arterial empieza a aumentar. Uno también usó con Larry Beck el uso de la PLA2R y muestra que la PLA2R en unos pacientes que baja, la proteína baja, PLA2 no se mueve, la proteína no se cambia. Entonces, ese estudio con el ACTH también supone que baja la proteinuria, mejora la síndrome nefrótica. Entonces, para concluir, este es la nefropatía membranosa es una enfermedad autoinmune. En algún momento la enfermedad inmunológica se presenta, que es mucho antes de que la enfermedad clínica. Y cuando la enfermedad clínica se presenta es cuando usted ve a los pacientes con síndrome nefrótica, con edema, etc. En 75% de los casos esos pacientes son asociados con un anticuerpo anti-PLA2R. Y el uso de en el futuro próximo, el uso de este anticuerpo va a servir para monitorar a los pacientes y también para guiar el tratamiento. Porque los pacientes en que el PLA2R disminuye, es igual a una proteinuria que puede llegar a una compresión parcial y completa. Pero acá mi importancia es introducir para ustedes que la remisión tiene que ser inmunológica y no tanto como la remisión de la proteinuria. Y solo para ilustrar este punto, este es un paciente tratado con rituximab, esa es la primera biopsia mostrando los depósitos subepiteliales de la membranosa, y esa es la segunda biopsia 2 años más tarde. Ese paciente 2 años más tarde tiene los anti-PLA2R, desapareció y tiene 980 miligramos de proteinuria. Y ustedes miren acá que la biopsia muestra una membrana basal completamente espesada, pero no hay depósitos nuevos. Acá hay una magnificación mayor. Usted ve que los depósitos que existían acá están desaparecidos, no hay más. Pero eso explica por qué ese paciente no puede llegar a una remisión completa con 0 de proteinuria, porque la glomérulo basal está muy deteriorada. Entonces, la idea, y eso explica también por qué en todos los estudios, Ponticelli, usted ve a Ponticelli, Ramuzzi, etc., la mayor parte de los pacientes llegan a una remisión parcial. Los pacientes de membranosa que tienen remisión total es en torno de 20%. 70% de los pacientes de esos protocolos tienen remisión parcial. Y eso explica por qué. Es porque es imposible casi llegar a una remisión completa cuando usted tiene un glomérulo que se queda dañado, mismo que el proceso inmunológico haya desaparecido. Gracias. Doctor, medir los niveles de CD20 después del uso de rituximab ayuda para determinar una siguiente dosis. Sí. No, la verdad es no. Eso es la idea que teníamos inicialmente de que íbamos a medir, y la gracia es siguiente, que los pacientes en que el CD20 volvieron más rápidamente fueron los pacientes que mejor se comportaron. 2 pacientes tenían CD20 que retornaron en 3 meses, y esos 2 pacientes fueron a remisión completa. Entonces, en membranous nephropathy, el uso del CD20 no nos ayuda a decir que esos pacientes van a entrar en remisión. Entonces, hay más cosas que el CD20 en la membranous. Gracias. Hola. Fernando, can you tell our friends in Chile how we are developing the PLA2R assay for clinical use? María quiere que le digamos que ahora
Y Alberto lo está desenvolviendo ahora también acá en Chile, porque el CD20 no es ningún secreto. Euroimmune ha desenvuelto un kit que lo hace, y Alberto lo está desenvolviendo acá, nosotros allá también. El kit es muy bueno porque es inmunofluorescencia, entonces te dice si está positivo o no. No es muy bueno como diagnóstico, no es muy bueno para mantener, si uno quiere ver el uso del anticuerpo, porque ahí se necesita el ELISA, pero Euroinmuno también está desenvolviendo un ELISA, y eso hoy ya, ustedes acá en 2, 3, 4 meses pueden tenerlo en Chile, porque el kit es muy reproducible. Nosotros también ahora en Mayo también hacemos, pero eso no es ningún honor para nosotros, es una vergüenza para Mayo Clinic, porque estamos haciendo ahora el PLA2R en las biopsias. Pero eso, la Nephropath, que es un laboratorio privado en Arkansas, ya hace como 2 años que hace PLA2R en la biopsia. Entonces, esas son nuevas técnicas y que muestra que las glomerulopatías, en verdad, con todo el respeto al otro ramo de la nefrología, es la parte más exciting, ¿no?, de la nefrología, porque tenemos una cantidad enorme de testes y diagnósticos que están siendo que llevan al uso al tratamiento de los pacientes una mejor, mucho mejor. Muchas gracias, doctor Fervenza.